Estaba en la sala justo después de haber terminado de fregar los platos del desayuno cuando lo dijo. Sin preámbulos, sin rodeos, sin siquiera buscar mis ojos. Ya decidimos. Soltó Esteban como si habláramos del clima. Verónica, los niños y su madre se mudarán la próxima semana. Tú te quedarás en el cuarto de huéspedes. Por ahora. Por un instante pensé que había escuchado mal. El cuarto de huéspedes. Mis manos todavía húmedas se cerraron lentamente a los costados. Sentí que el olor del limpiador de limón que aún flotaba en el aire se volvía agrio. La luz de la mañana entraba por las cortinas, pero ya no parecía tibia. Esteban estaba ahí, mi hijo, el mismo al que enseñé a atarse los zapatos y a no mentir, con las manos en los bolsillos y los hombros encogidos como quien entrega una notificación de empresa. No hubo ternura en su voz, solo esa firmeza fría que uno usa cuando quiere dejar en claro que ya no hay lugar para discutir. ¿Y tú crees que eso es lo mejor?, logré preguntar. Mi tono sonó más suave de lo que sentía. Tal vez porque aún no entendía que en realidad ya lo habían decidido sin mí. No solo lo creemos, mamá. Lo hablamos bastante. Tiene sentido. Tú estás sola, la casa es grande. Y ellos están todos apretados en el departamento. Vamos a usar el espacio de mejor manera. El espacio. Así lo dijo. No mi hogar, no mi casa. No el lugar donde creciste. No la cocina donde te hacía pasteles cada cumpleaños, ni el jardín que regaste durante 20 años con tus propias manos. No, solo el espacio, como si habláramos de una oficina vacía que tocaba redistribuir. Me llamo Amalia Vargas. Tengo 65 años y fui directora de una secundaria pública por casi 3 décadas. Crié a mi hijo sola durante muchos años y compré esta casa con el dinero de mi jubilación, mis bonos y cada peso ahorrado de las clases particulares que di durante fines de semana y noches interminables. No fue un regalo del destino. Fue trabajo, fue constancia. Y sí, cuando Esteban se casó con Verónica les cedí el título de propiedad con condiciones porque creía que formar una familia también era compartir lo construido. Pero lo que no compartí fue mi dignidad. Y eso en ese momento comenzó a tambalear. La madre de Verónica también pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Sí, perdió el lugar donde vivía. La estamos ayudando. Es temporal. Temporal. Una palabra que encubre tantas permanencias. Miré a Esteban. Ya no reconocía en él al muchacho que me traía flores cada día de la madre, ni al joven nervioso que me pidió ayuda para escribir sus primeros currículums. Ahora hablaba como alguien que ya no necesitaba preguntarme nada porque sentía que podía decidir por todos. «Por supuesto que tú seguirás aquí, mamá», agregó enseguida como si eso bastara para endulzar el trago. «Pero te mudarías al cuarto de huéspedes. Así tendrás tu espacio. Es más privado, más tranquilo. El cuarto de huéspedes. El único que no tiene ventanas grandes, ni armario, ni baño propio. El que usaban los amigos de Esteban cuando venían de visita en la universidad. El que limpiaba cada mes, aunque casi nunca se usara solo por mantenerlo digno. El rincón que en mi mente era para recibir, no para relegar». Esteban me dio una palmadita en el hombro. Ligera, breve, como quien marca el final de una conversación incómoda. Luego se giró hacia la puerta. No esperó respuesta. No preguntó si me parecía bien, si me sentía cómoda, si necesitaba algo. Solo asumió que yo, como siempre, me adaptaría, que aceptaría, que me quedaría en silencio. Me quedé sola en la sala. La taza que había dejado sobre la mesa seguía ahí, con el borde húmedo. Me senté lentamente en el sofá azul gastado que compré cuando cumplí 55, justo después de terminar de pagar el crédito de la casa. Lo toqué buscando en la textura la calma que ya no encontraba en las palabras de mi hijo. Así comenzó. No con gritos, no con insultos. Comenzó con una frase. Ya decidimos. Y lo más cruel no fue la frase en sí, sino el hecho de que lo dijo creyendo que era lógico, que era razonable, que yo lo entendería porque en el fondo
No veía en mí a una mujer con derechos, con historia, con voz. Solo veía una figura que podía moverse de lugar, sin causar ruido. Y por primera vez en años supe que algo dentro de mí también había cambiado. No iba a discutir. No iba a ir a suplicar. No ibas a quedarme quieta. Porque por mucho que ellos creyeran haber decidido, aún no sabían que la última palabra, esa que de verdad importa, todavía me pertenece. La primera vez que vi esta casa aún tenía el olor a pintura fresca y cemento seco. Era abril, el aire olía a jacarandas y a promesa. Caminé por el pasillo con el plano en mano y la mente llena de dudas. ¿Podría pagarla? ¿Sería sensato invertir mis ahorros en ladrillo y techo a mis 52 años? Pero algo en el crujido de las escaleras, en la luz que entraba por las ventanas orientadas al este, me dijo que sí. Durante casi 3 décadas había dado clases, lidiado con adolescentes, padres ausentes, inspectores con prisa y pizarras que nunca borraban del todo. Había pospuesto muchas cosas. Esta casa no sería una más. La pagué en partes con bonos por productividad, con dinero de tutorías nocturnas y veranos sin descanso. Planté el jardín con mis propias manos. Escogí cada baldosa de la cocina como si fuera una pieza de ajedrez. Me sentí por primera vez dueña de algo más que obligaciones. Esteban vivía conmigo entonces. Recuerdo que lo escuché decirle a un amigo por teléfono: mi mamá construyó esta casa sola. Es una fiera. Años después, cuando él y Verónica anunciaron su boda, lo tuve claro. Como regalo de bodas les daría la casa. Pero no toda. Con mi abogado redactamos una cláusula de tenencia conjunta con reserva de control y derechos de reversión. Quise asegurarme de que si las cosas se torcían, yo no terminaría fuera del único lugar que realmente sentía como mío. Recuerdo que ese día en la notaría, Esteban firmó sin leer demasiado. Verónica sí leyó. Arrugó la frente, me miró y preguntó: ¿esto qué significa? Le respondí: que confío en ustedes, pero no soy ingenua. Sonrió. Esa sonrisa educada que ahora sé que no significaba mucho. La semana pasada, sin consultarme, Verónica reorganizó toda la sala. Movió mi librero de caoba, guardó mis álbumes en cajas marcadas como viejitas y colgó una manta tejida que, según ella, le daba más textura al espacio. Cuando entré y vi el cambio me detuve. No quise pelear. Solo pregunté por mis fotos. ¿Están bien guardadas? Dijo: este nuevo estilo es más abierto, más moderno. ¿Te gusta? No contesté. Pero no hacía falta. Ya no importaba si me gustaba o no. Rosario, su madre, llegó con una maleta grande y una sonrisa pequeña. Me dio 2 besos y luego dijo: gracias por recibirnos, señora Amalia. Señora, no Amalia, no mamá, no suegra. Señora. Lo repitió varias veces esa tarde como si yo fuera la dueña de una pensión barata y ella una huésped amable pero con derechos implícitos. Luego preguntó si podía usar la lavadora mientras yo ya estaba ahí. No lo estaba. Y no preguntó. Lo anunció. Los niños... Bueno, Sofía, de 6 años, pasa por mi lado como si fuera parte del mobiliario. Mateo, que apenas tiene 4, me mira con curiosidad, pero no con afecto. No los culpo. No me conocen. Nadie se ha ocupado de enseñarles quién soy yo. Escuché a Verónica una vez decirles: no molesten a la abuela, está cansadita. No estoy cansada. Estoy invisible. Y hay una diferencia. Una tarde, mientras recogía toallas mojadas del piso del baño, porque al parecer nadie aquí sabe usar un gancho, escuché a Rosario hablando por teléfono en voz baja desde el comedor. Está todo muy bien. La casa es linda. Grande. Hay espacio. Y la señora no se mete. Me detuve. No porque me doliera. Ya no era eso. Era otra cosa. Era la comprensión casi científica de que ya no me veían como parte de la casa. Era como si mi presencia fuera una concesión amable, una sombra que no estorba mientras no haga ruido. Esa noche en la cocina, Verónica se sirvió una copa de vino y me preguntó si podía mover el microondas a otra repisa porque
Visualmente se ve raro donde está. Le respondí que no lo había movido en 10 años. Sí, por eso mismo dijo. Luego añadió: estamos modernizando. Tú entiendes, no asentí. No por entender, sino por cansancio. Miré alrededor. Cada objeto estaba cambiando de lugar. Cada decisión se tomaba sin mí. Cada voz parecía más fuerte que la mía. Y por primera vez desde que llegué a esta casa, con las llaves temblando entre mis dedos, me di cuenta de algo: no soy bienvenida. No soy dueña. No soy ni siquiera invitada. Soy una intrusa con nombre en el título. Y eso muy pronto cambiará. Lo noté primero con el baño. Una mañana cualquiera entré con mi toalla al brazo y el frasco de crema que siempre dejo en el estante de arriba. Giré la perilla y no se abrió. Pensé que alguien estaba dentro, así que toqué suavemente. Nadie respondió. Esperé un poco. Nada. Volví a intentar, esta vez con más fuerza. Cerrado. Salí al pasillo buscando a Rosario, la única despierta a esa hora. La encontré en la cocina organizando frascos de especias, como si le pertenecieran. Así cambié la cerradura ayer, me dijo con una naturalidad que me desarmó. Es que los niños necesitan más privacidad. Ya sabes cómo son a esta edad. Y también... bueno, por seguridad. ¿Y mi llave?, pregunté. Creo que se quedó en mi bolso. Luego te la paso. Nunca lo hizo. Esa misma tarde descubrí que mi caja de bordado, la que guardaba en la repisa baja del armario del pasillo, ya no estaba. Busqué en silencio sin armar escándalo por respeto a mi propio carácter. La encontré en una caja de cartón junto con varias de mis cosas personales en el fondo del cuarto de lavado. La caja estaba marcada con plumón negro, varios viejos. Revisar después. Al día siguiente abrí la puerta de la alacena para sacar el juego de tazas que usaba los domingos, mi pequeño ritual para sentirme en casa, y encontré sus platos nuevos. Blancos sin diseño, todos iguales. Los tuyos están un poco pasados, dijo Verónica cuando pregunté. Pero los guardamos. Rosario los envolvió y los puso en el garaje, creo. O en el cuarto de herramientas. Rosario no preguntaba. Rosario decidía. Y yo observaba. Durante años creí que el respeto se ganaba con el ejemplo. Que si uno era amable, los demás responderían igual. Pero hay una línea demasiado fina entre ser paciente y permitir que te borren. Una línea que cuando se cruza sin ruido, se hace más difícil de ver. Una noche después de cenar, los niños corrían por el pasillo en calcetines. Verónica gritó algo desde la cocina: que se calmaran, que no patearan la puerta del baño, que no despertaran a su abuela, pero no le hicieron mucho caso. Mateo, el menor, se detuvo frente a mi cuarto. Yo estaba sentada en la cama cosiendo un botón suelto, la puerta entreabierta. Él me miró con curiosidad. Luego susurró a su hermana casi como un secreto: esa es la señora que duerme aquí. No toque sus cosas. No la abuela. No Amalia, solo la señora. Cerré la puerta despacio sin decir una palabra. Me senté al borde de la cama aún con la aguja en la mano y sentí que me vaciaba por dentro. No era tristeza. Era esa sensación de estar siendo testigo de tu propia desaparición, poco a poco, sin ruido. Esa noche abrí el cajón de mi mesa de noche y saqué una libreta de tapa dura. Una de esas que usaba cuando era directora para documentar lo que pasaba en las reuniones o registrar quejas de los padres. En la primera hoja con tinta negra, escribí la fecha. Abajo en letras firmes, registro de cambios sin consulta. Y comencé. No sabía exactamente por qué lo hacía. Tal vez por costumbre. Tal vez por aferrarme a alguna forma de orden. O tal vez porque necesitaba una constancia de que yo no estaba loca, que no era hipersensible, que esto estaba ocurriendo y que tenía derecho a sentir lo que sentía. Después de anotar los puntos, me quedé un largo rato mirando la hoja. Pensé en la versión de mí misma que aún creían que existía la mujer complaciente, discreta, que se adaptaba sin hacer olas. Pero no era esa mujer. No del todo. Tal vez lo fui durante mucho tiempo, sí.
Tal vez cedí demasiadas veces por amor, por paz, por comodidad. Pero incluso las piedras más suaves se desgastan si las pisan todos los días. Y yo ya no estaba dispuesta a seguir siendo alfombra. Aún tenía mi nombre. Y estaba a punto de usarlo. Saqué la carpeta de la caja fuerte con el mismo cuidado con el que una madre levanta a su hijo dormido. La deslicé sobre la colcha, abrí los broches metálicos y por un momento solo la observé. El papel tenía los bordes ligeramente amarillentos, pero la tinta seguía firme intacta. En la esquina superior izquierda, en letras pequeñas pero legibles, el título de propiedad de la casa tenencia, conjunta revocable con reserva de derechos. Mi nombre, Amalia C. Vargas, aparecía arriba en mayúsculas. Luego venía el de Esteban. Y en la segunda página, el de Verónica. Pasé los dedos por las líneas impresas, como quien acaricia un recuerdo olvidado. La letra chica estaba ahí, como siempre. Nadie la había borrado. Nadie la había invalidado. Solo habían preferido ignorarla. Recordé claramente el día en que firmamos ese documento. Fue en una oficina fría con paredes beige y un ventilador de techo que rechinaba cada pocos segundos. Esteban estaba nervioso, vestido con una camisa de botones que le quedaba grande. Verónica, en cambio, impecable. Llevaba una blusa color marfil, el cabello recogido en una cola baja, las uñas pintadas de beige. Todo en ella era contenido estudiado. El notario, un hombre calvo y metódico, repasaba las cláusulas en voz monótona. «Doña Amalia, ¿está segura de que quiere mantener la cláusula de reversión activa?», preguntó en un momento. Asentí. «Sí. Solo les cedo el acceso. No quiero que esta casa deje de estar bajo mi responsabilidad legal. Es una protección». Esteban frunció el ceño. «¿No confías en nosotros?». Me dolió entonces. Me sentí culpable, casi ridícula. Como si al tomar esa precaución estuviera sembrando duda donde debía haber amor incondicional. Pero no cambié de opinión. «Confío», dije, «pero también sé cómo cambia la vida. No es desconfianza, es previsión». Verónica no dijo nada. Solo firmó con una firma pequeña compacta. Yo firmé al final con letra grande y clara como si intentara dejar constancia de que esa decisión me pertenecía por completo. Ahora, años después, mientras repasaba cada punto con los lentes, resbalándome por la nariz, no sentía paranoia. Sentía alivio. Sentía que había hecho lo correcto. Porque ese documento tan silencioso, tan olvidado, era ahora mi única ancla. Lo que me decía que aún no todo estaba perdido. Que no me habían borrado del todo. Que aún tenía algo más que recuerdos. La cláusula 7, inciso B, decía: «La parte original otorgante conserva el derecho de revocar el acceso y el uso de la propiedad en cualquier momento, sin necesidad de consentimiento de los copropietarios, en caso de que se vulnere el respeto, la convivencia o la integridad del espacio común». Esas fueron mis palabras. Las pedí expresamente. Recuerdo la cara del notario cuando se las dicté. «Eso es muy general», advirtió. «¿Lo suficiente para protegerme?», respondí. Aún podía revocarles el acceso. No me habían quitado la casa. Les había dado acceso. Nada más. Y el acceso se puede cerrar. Como una puerta. Como un cerrojo. Me senté en la alfombra con las piernas cruzadas. Afuera los gritos de los niños se mezclaban con la voz de Rosario, hablando por teléfono. En algún momento Verónica reía desde el jardín. Parecía feliz, cómoda, instalada. Y yo en mi habitación repasaba las líneas que me devolvían algo más valioso que un techo, la capacidad de decidir. Guardé las hojas nuevamente en su funda de plástico, pero esta vez no volví a meterlas en la caja fuerte. Las puse dentro de mi bolso gris, el de siempre, ese que cuelgo del respaldo de la silla del comedor. No volvería a ocultarlas. No volvería a dudar de su poder. Porque eso era lo que me quedaba. No la fuerza física. No la juventud. Pero sí la palabra escrita. La firma. El acuerdo legal. Y sobre todo la voluntad. Esa noche dormí poco.
no por angustia, sino por claridad. Como si el alma, después de tanto ser arrinconada, al fin se hubiera estirado un poco y recordara que también ocupa espacio. El mío. Y si algún día decido cerrar esa puerta, será porque no les regalé la casa. Solo les permití entrar. Y eso, como ya escribí en mi libreta, también puede cambiar. Era martes. El sol apenas se colaba por las cortinas cuando entré a la cocina y encontré a Verónica sirviéndose café. Vestía uno de esos conjuntos deportivos que parecen caros, incluso cuando no lo son, con el cabello perfectamente recogido y una sonrisa dulce como mantequilla derretida. «Buenos días», Amalia me dijo, como si todo entre nosotras fuera natural, fácil, cercano. Asentí y fui por mi taza. Iba Tarquo a servirme mi avena cuando noté que ya no estaba en su lugar habitual. Verónica revolvía la suya con crema de vainilla sacada de mi refrigerador, como si hubiera vivido en esta casa desde siempre. «Justo quería hablar contigo», dijo mientras se sentaba frente a mí con las piernas cruzadas y el café humeante en sus manos. «Hemos estado pensando en cómo hacer que esto funcione para todos». Esto pensé. Ya ni siquiera le llaman casa. Sabemos que estás en casa la mayoría del tiempo y a veces necesitas más actividad, más propósito. Y los niños, bueno, tienen tanta energía. Sofía es un torbellino cuando está cansada y Mateo tiene citas médicas todas las semanas. Esteban y yo estamos a 1000 con el trabajo. Así que pensábamos que tal vez podrías ayudar un poco más. Solo cuando puedas, claro. No me miraba. Revolvía su taza con una cucharita que no era la suya, usando un azúcar que no compró sentada en una cocina que no construyó. Y aún así, hablaba como si me ofreciera una oportunidad, no una carga. «¿Quieres decir cuidar a los niños?», pregunté con calma. «Bueno, sí, entre otras cosas», respondió rápido. «Llevarlos al parque, recogerlos de la escuela, prepararles algo de comer si llegamos tarde. Cosas sencillas. Eres tan buena con ellos. Y ellos te quieren. No me quieren, pensé. Apenas me conocen». Antes de que pudiera responder, Esteban entró a la cocina. Me dio un beso en la mejilla sin mirarme. Se sirvió pan y se sentó como si la conversación ya estuviera zanjada. «Mamá, agradecemos tu flexibilidad», dijo cortando la rebanada con un cuchillo que no era el de pan. «La mamá de Verónica está mayor. Tú sabes lo pequeño que es ese departamento. Esto es mejor para todos. No estás sola. No estamos apretados. Funciona. Funciona para quien pensé. Para ustedes sí. Para mí cada día es más estrecho. No de paredes, sino de aire. De respeto». Miré a Esteban. Había una vez en que sus palabras me importaban como si fueran brújula. Ahora eran ruido. Palabras recicladas, practicadas sin peso real. Asentía mientras masticaba sin realmente escuchar. No me preguntaron si quería cambiar mis mañanas de lectura por berrinches. Si prefería cuidar a otros en lugar de por fin cuidarme a mí. No me preguntaron si deseaba pasar mi jubilación doblando ropa ajena, limpiando vasos que no usé, recogiendo juguetes que no compré. Verónica volvió a hablar. Y por supuesto seguirías teniendo tu cuarto, tu espacio. Nadie quiere invadir eso. ¿Mi espacio? El cuarto donde dejaron mis cajas apiladas, donde Rosario entra sin llamar, donde ya no cabe mi silencio. Me obligué a sonreír. No era ironía. Era práctica. A veces la sonrisa es el único escudo que una mujer tiene cuando no quiere que la empujen más. «Lo pensaré», dije. Verónica pareció satisfecha. Esteban asintió. Y así, sin mayor ceremonia, me asignaron un nuevo rol. No como madre, no como mujer, sino como recurso. Mientras lavaba mi taza, recordé una frase que solía repetir a mis alumnos en la secundaria. «Si no decides por ti misma, alguien lo hará por ti». Siempre pensé que les hablaba a ellos. Ahora entiendo que también me hablaban a mí. Ese día no anoté nada en la libreta. No hacía falta. Algunas humillaciones no se miden en actos concretos. Se sienten en el tono, en las pausas, en el hecho de que te hablen de tu espacio como si hubieras sido invitada y no fundadora.
No me gritaban, no me echaban, me ofrecían utilidad. Y eso entendí, mientras secaba la taza con un paño viejo. Era la forma más sutil de desaparición, hacerte útil hasta que te borres del todo. La mañana siguiente desperté más temprano que de costumbre. No por ansiedad, era otra cosa. Como si el cuerpo antes que la mente supiera que algo estaba a punto de cambiar. Me vestí sin prisa, preparé café en mi vieja cafetera, la que Rosario aún no había modernizado, y abrí la libreta. Pasé la página donde anotaba los cambios sin consulta y escribí algo nuevo esta vez en el margen superior, con letras grandes y firmes. Lo que todavía me pertenece. Debajo en listas cortas, mi nombre, mi voz, mis derechos legales, mi dignidad, mi tiempo, la historia de esta casa, el silencio cuando lo elijo, la libertad de cerrar una puerta. Cerré la libreta y la puse junto al estuche de mis lentes, como si ese pequeño acto fuera una declaración silenciosa de existencia. Antes de que la casa se llenara de voces que no eran mías, marqué un número que no usaba desde hacía más de 5 años. Lo escribí sin mirar el papel porque aún lo sabía de memoria. Una mujer contestó, voz somnolienta pero amable. Oficina de LIC. Ignacio Perdomo. Amalia Vargas. Está disponible. Necesito agendar una consulta hoy si es posible. Un breve silencio. Luego, claro, señora Vargas. El licenciado está, pero no en oficina. ¿Puede ir al Café Mirador a las 11? Él suele trabajar desde ahí, los martes. El Mirador. El mismo café al que íbamos cuando él aún enseñaba Derecho en la universidad y yo dirigía la secundaria. Solíamos cruzarnos en charlas de formación docente, en foros educativos. Y a veces solo a tomar café sin pretextos. Llegué a las 11 en punto. Él ya estaba ahí, canoso con gafas nuevas, pero la misma sonrisa ladeada de siempre. Se levantó al verme y sin decir palabra me ofreció un abrazo breve, cálido, con ese tipo de contención que no requiere explicación. Pensé que ya te habías ido a la playa a escribir tus memorias. Bromeó. Me quedé escribiéndolas en la cocina, respondí, medio en serio. Ordenamos café y pan dulce. No entré directo en materia. Primero hablamos de su jubilación, de lo mucho que extrañaba las clases de su nieta, de sus rodillas de libros. Luego, como quien saca una carta marcada, puse la carpeta sobre la mesa. No les regalé la casa. Les di acceso. Con condiciones. Aquí están los documentos. Ignacio leyó en silencio. Pasó las páginas despacio, sin interrumpirme, sin emitir juicio. Cuando terminó, apoyó las manos en el borde del documento y me miró. Esto está bien hecho, Amalia. Legalmente tienes control total. Ellos tienen el uso, no la propiedad. Y esa diferencia lo es todo. Asentí conteniendo el suspiro. ¿Y qué necesitas que hagamos?, preguntó. No quiero hacer ruido, solo prepararme, saber qué opciones tengo si esto sigue avanzando como va. Ignacio sacó una libreta pequeña de su maletín y comenzó Isa a anotar. Podría revocar el acceso mediante notificación legal. O podríamos preparar un acta preventiva por si intentan cuestionar tu autoridad. También podríamos tramitar un acta de desalojo si decides vender. Luego cerró la libreta y me dijo algo que no esperaba. No voy a cobrarte por esto. Me le quedé mirando. Ignacio, no. No quiero. No es por lástima ni por deuda. Es porque quiero ayudarte. Porque me duele que estés pasando por esto. Y porque si no lo hago, yo no confiarías en nadie más, ¿verdad? Sonreí apenas. Lo conocía bien. Y él también me conocía hacia mí. ¿Recuerdas aquella vez que me dejaste esperando con 2 boletos para el teatro? Porque dijiste que preferías corregir exámenes. Me eché a reír. No por el recuerdo, sino por lo mucho que aún pesaba. No era mentira, dije. Era tiempo de inscripciones. Tenía una montaña de formularios. Lo sé, respondió con suavidad. Pero yo tenía esperanzas. Nunca te lo dije porque no hacía falta. Tú ya lo sabías. Hubo un silencio. Ni incómodo ni doloroso. Solo lleno de lo que nunca se dijo. No me arrepiento, murmuré. Pero tampoco olvido.
Ignacio asintió. Yo tampoco. Por eso estoy aquí. Pagamos la cuenta cada uno con su tarjeta como siempre. Antes de despedirnos me entregó un sobre blanco. Aquí están las primeras opciones legales. Léelo cuando estés lista. Y si decides actuar solo, mándame un mensaje. Guardé el sobre con la misma reverencia con que guardé el título de propiedad años atrás. Esta vez no lo pondría bajo llave. Lo dejaría en la vista como recordatorio. Cuando regresé a casa nadie preguntó dónde había estado. Nadie notó que mis pasos eran más firmes, que mis hombros menos cargados. Verónica hablaba por teléfono en la sala. Rosario fregaba platos. Esteban no estaba. Subí a mi habitación, abrí la libreta una vez más y escribí. Ahora también tengo esto un abogado. Y por fin una decisión en marcha. Se fueron un viernes por la mañana. El coche estaba cargado hasta el techo con hieleras, mochilas, sillas plegables y juguetes de plástico que hacían ruido al moverse. Verónica corría de un lado a otro como si organizara una expedición. Rosario daba órdenes con una lista en la mano. Toallas, protector solar, el medicamento de Mateo y Esteban. Como siempre intentaba mantener la paz, sin mirar a nadie directamente. «Volvemos el domingo por la tarde», dijo él dándome un beso breve en la mejilla. «No cocines. Sí, descansa». Sofía y Mateo ya estaban dentro del coche comiendo frituras desde las 7 de la mañana. Ninguno se despidió. Yo los vi desde el umbral en silencio. Cuando el motor arrancó y las luces traseras desaparecieron calle abajo, me quedé de pie unos segundos más. No por nostalgia, por certeza. Entré a la casa, cerré la puerta con llave y fui directo a mi cuarto. No sentí apuro, solo un ritmo preciso como el de alguien que ha ensayado cada paso con el corazón. Tomé el sobre que Ignacio me había dado y marqué el número de su asistente. «Procede», dije. La casa está vacía. Minutos después envié el correo con los documentos adjuntos, copia del título, cláusula de control, carta de intención. Todo claro, sin rencor. Legal. Impecable. Contundente. A las 12:15 llegó el cerrajero. Era un hombre mayor de barba blanca y manos grandes, de esos que no preguntan demasiado. Me saludó con un gesto y comenzó a trabajar de inmediato la puerta principal, la trasera, la reja lateral y hasta el acceso del garaje. Cambió cada cerradura sin decir palabra, con la eficiencia de quien sabe que lo que se hace en silencio pesa más. Le pagué en efectivo. Cuando le extendí el dinero me miró por un segundo con una mezcla de respeto y duda. «¿Está todo bien, señora?» Asentí. Todo está exactamente como debe estar. Cuando se fue el eco de la reja cerrándose, me pareció más limpio que cualquier palabra de consuelo. Después me senté en mi escritorio y tomé una hoja en blanco. Escribí con mi mejor letra. Para mi hijo que olvidó quién le enseñó la bondad. No era una carta de odio. No contenía reproches, solo verdad. Le conté sobre el sillón azul, sobre las fotos desaparecidas, sobre el cuarto que ya no era mío, sobre cómo me volví invisible en la casa que construí. Le dije que esto no era castigo, sino límite, que no los echaba con rabia, sino con la necesidad de proteger lo que me quedaba de dignidad. Doblé la carta y la coloqué en un sobre sin lacrar. En la portada escribí simplemente Esteban. Luego preparé el documento de notificación de desalojo. Ignacio lo había redactado con un lenguaje firme, pero sin agresión. Se les comunica que como ocupantes sin derecho legal vigente, deben desalojar el inmueble en un plazo máximo de 5 días. Para cualquier comunicación, contactar al despacho Perdomo y Asociados. Firmé, feché, sellé. Pegué ambas cosas en la puerta principal, la carta más arriba. La orden justo al centro visible. Cuando terminé respiré hondo. No había ruido, no había gritos, ni televisión en la sala, ni pasos en la escalera, ni risas forzadas. El silencio tenía un tono diferente, no era vacío. Era espacio, propio, limpio. Subí las escaleras y abrí el armario. Recuperé mi bata de lino azul, la que Rosario había metido en una bolsa para hacer más espacio.
La colgué en su lugar junto al abrigo de invierno. Volví a sacar mis tazas, mis libros, el florero de cristal que había desaparecido. Coloqué cada objeto en su sitio original, como si fueran pequeñas piezas de un mapa que me devolvía a mí misma. Al anochecer preparé una sopa ligera. Me senté en la cocina con mi cuaderno abierto. No anoté nada. Solo lo tuve cerca como un testigo mudo que comprendía todo sin preguntar. Esa noche dormí profundamente. La casa por primera vez en meses respiraba al mismo ritmo que yo. Y mientras afuera la familia disfrutaba del aire libre de los selfies en el bosque de los paseos con vista al lago, yo recuperaba centímetro a centímetro el territorio de mi amistoria. Porque mientras estaban fuera, yo regresé, y esta vez lo hice para quedarme. Llegaron justo después de las 6. Escuché el motor desde la cocina como si la casa misma se tensara con el ruido. Me quedé inmóvil con las manos aún húmedas por fregar mi taza de té. No era miedo. Era una calma tensa, una quietud con raíces. Como si mi cuerpo supiera que ya no tenía que correr. Los faros iluminaron la entrada y luego se apagaron. El portazo de Verónica fue el primero. Después Rosario regañando a los niños, Sofía lloriqueando porque su mochila se había mojado, y Esteban diciendo algo sobre dejar la hielera en la sombra. Subí las escaleras sin prisa. Desde la ventana del pasillo los vi. Verónica con el ceño fruncido, Rosario arrastrando una maleta, los niños medio dormidos. Fue entonces cuando lo notaron, la nota en la puerta. Primero la leyeron con desdén como si fuera una broma. Luego otra vez, esta vez en silencio. El grito vino después. ¿Qué demonios es esto?, chilló Verónica, su voz aguda desbordada. Rosario se acercó, leyó la hoja otra vez y murmuró algo entre dientes. Esto es una locura absoluta. Esteban intentó abrir la puerta 2 veces. Nada. Golpeó fuerte. Mamá dijo: «Mamá, ¿estás ahí?» «Abre la puerta». No me moví. Estaba sentada en el sillón azul ese que volví a sacar del garaje con una manta sobre las piernas y la carta de Ignacio en la mesa de centro. La ventana estaba entreabierta. El aire de la tarde olía a jazmín. «Mamá, ¿en serio?» «Esto no tiene sentido». El código de la reja cambió. «¿Qué está pasando?» Verónica empezó a llorar. No era un llanto suave. Era ese llanto caótico que tiene más frustración que pena. La escuché decir algo sobre las medicinas de Mateo, sobre el cansancio, sobre cómo no era justo. Rosario a su lado soltaba improperios entrecortados, vieja loca. Desagradecida. Después de todo lo que hicimos. Esteban volvió a golpear. Más fuerte esta vez. «Somos familia», gritó. La voz le salió rota, aguda, como un adolescente discutiendo con su madre por primera vez. Me sorprendió lo poco que me afectó. Años atrás esa frase me habría hecho dudar. Me habría abierto la puerta aunque fuera solo un poco. Pero ahora no dolía. No como antes. Porque aprendí que ser familia no es excusa para invadir, para ignorar, para usar. «Mamá, por favor», suplicó. «No podemos estar haciendo esto. No puede ser real». Pero lo era. Tan real como las cerraduras nuevas, como el sello del despacho Perdomo, como la carta pegada sobre la notificación. Mateo con su vocecita pequeña preguntó: «¿Por qué la abuela no nos abre?» Nadie supo qué decirle. Desde la ventana los vi moverse de un lado a otro como piezas que ya no encajan en un tablero que dieron por suyo. Vi a Rosario marcar algo en su celular, a Verónica secarse las lágrimas con la manga, a Esteban mirar hacia la casa como si esperara que, por arte de magia, todo volviera como era. Pero esta casa ya no funcionaba bajo su voluntad. Ya no era su refugio ni su bodega emocional. Había dejado de ser su garantía. Y yo, la mujer invisible, ahora era la única que tenía llave. Bajé las escaleras cuando ya se habían ido derrotados rumbo a quién sabe qué hotel improvisado o casa de favor. Saqué del horno una bandeja de galletas. Las había preparado en la tarde no por nostalgia, sino por gusto. El olor llenó la cocina. Serví una taza de leche tibia. Me senté a la mesa.
Desde la calle no se oía nada. Silencio. Un silencio distinto al de antes. No era el silencio del desprecio ni el del aislamiento. Era el de la decisión, el de la paz, el de haber dicho hasta aquí sin levantar la voz. Y mientras el primer bocado de galleta se deshacía en mi boca, pensé, ya no me duele tanto como antes, porque ahora al fin me escucho a mí. El lunes a primera hora llamé a Maribel. No necesitó muchas explicaciones. Solo preguntó, ¿es definitivo? Y cuando respondí que sí, me citó para el día siguiente en su oficina. No te preocupes, añadió, sé manejar estos casos con discreción. Maribel había vendido casas a varias de mis compañeras jubiladas. Era rápida, profesional, con una habilidad especial para leer los silencios. La conocí años atrás en una junta vecinal. Me gustaba su forma de hablar directa, pero sin apurar. De esas mujeres que no necesitan alzar la voz para ser escuchadas. El mismo día, sin embargo, comenzaron a llegar las primeras llamadas. Números desconocidos, mensajes sin nombre, uno tras otro. Primero un tono neutro. Amalia, soy Marta, amiga de Rosario. Solo quería decir que quizás debería reconsiderar. No está bien que los niños sufran por un capricho. Después uno más agresivo. ¡Qué vergüenza! No se abandona a la familia así. Eres una vieja egoísta. Y más tarde un mensaje de voz largo lleno de suspiros. Hola, Amalia. Soy Rosario. Sé que no empezamos con el pie derecho y quizás fui algo invasiva. Pero todo lo que hice fue por mis nietos. Tú sabes cómo es ser madre. Quizás podríamos hablar mujer a mujer, sin abogados. Solo tú y yo. Apagué el celular. No por debilidad, por higiene emocional. A media tarde abrí mi cuenta de Facebook para revisar el grupo de jardinería comunitaria. Y ahí estaba. Una publicación de Verónica. Sin nombres, claro, pero con suficiente veneno como para que nadie tuviera dudas de quién era el blanco. Nunca imaginé que mis hijos conocerían la crueldad dentro de su propia familia. Algunos corazones se enfrían con la edad, gracias a quienes nos han ofrecido techo, comida y consuelo. Los comentarios llegaron en cascada. ¡Qué barbaridad! La familia debería ser sagrada. No entiendo cómo una abuela puede hacer algo así. Solo una persona escribió. Hay historias que tienen más de una cara. Tomé capturas de pantalla. Las guardé en una carpeta con fecha y hora. Y se las envié a Ignacio sin comentario adicional. Su respuesta llegó en menos de 10 minutos. Has hecho todo bien. No retrocedas. Me quedé viendo esa frase en la pantalla. No tenía florituras. No necesitaba consuelo. Era una afirmación clara. Y en ese momento me sostuvo más que cualquier abrazo. Al día siguiente Maribel vino a la casa con una fotógrafa. Tomaron imágenes desde todos los ángulos. Yo observaba desde la cocina mientras ellas elogiaban la luz natural, el tamaño del jardín, los acabados del baño. No dije nada. Solo serví té para 3 por costumbre. Pero cuando Maribel aceptó su taza, me miró por encima del borde y dijo, no parece que te estés despidiendo. Pareces lista. Y lo estaba. No por rabia, no por revancha, sino por claridad. Mientras ellas subían a fotografiar las habitaciones, abrí mi libreta y añadí una línea más, lo que también me pertenece el derecho a cerrar ciclos sin pedir perdón. Esa noche ya sola bajé al garaje. Revisé las cajas donde Rosario había metido mis cosas sin consultarme. Rescaté un mantel bordado por mi madre, una tetera con esmalte astillado, un álbum de fotos viejas. Me sorprendió que no doliera, que lo que antes era pérdida ahora se sintiera como recuperación. Recibí otra llamada de Ignacio. Esta vez, su voz sonaba más cálida. Te invito a un café esta semana, sin papeles de por medio, solo para ponernos al día. Le dije que sí. Subí a mi cuarto, me puse el pijama de franela, abrí la ventana y dejé que el aire de la noche entrara sin filtro. A lo lejos los grillos cantaban. La ciudad seguía su curso. Nada parecía diferente, pero todo lo era. Me miré en el espejo. El mismo rostro de siempre.
las mismas arrugas, pero una expresión nueva, menos temerosa, más mía. Por primera vez en mucho tiempo sentí que estaba conociendo una nueva versión de mí, una que no pide permiso, que no ruega ser vista, que simplemente se levanta y ocupa el espacio que le corresponde. La mañana era clara, casi insultantemente tranquila. El cielo tenía ese azul limpio que uno no espera un martes cualquiera. Me vestí con la blusa azul que usé en la graduación de Esteban cuando terminó la secundaria. No por nostalgia, sino por memoria. A veces el cuerpo necesita recordar quién fue para no ceder ante lo que otros quieren que sea. Llegué a la oficina de Maribel 10 minutos antes. La sala de reuniones solía ser a madera encerada y café recién hecho. Ella me recibió con una carpeta en mano y una sonrisa discreta. Los compradores están listos. Solo falta la firma. Asentí. Esteban y Verónica llegaron juntos. Él llevaba la camisa mal planchada y el rostro apagado. Verónica, con ojeras marcadas, evitaba el contacto visual. Se sentaron frente a mí sin saludar. No era incomodidad, era expectativa. Como si esperaran que en el último minuto algo en mí se quebrara y dijera: «Está bien. Quédense». Pero no vine a romperme. El agente de cierre, un hombre joven con corbata torcida, hizo las presentaciones y explicó el proceso. Hablaba con esa voz neutra de quien sabe que está en medio de algo más grande que él, pero no le corresponde intervenir. Maribel deslizó los papeles hacia mí. Yo no los miré. Ya los había leído. Ya los había decidido. Solo puse mi firma con la misma letra firme de siempre. Luego esperé. Esteban abrió una carpeta de manila, la hojeó sin mirar realmente. Luego levantó la vista. «Mamá, ¿podemos hablar un momento?» Antes de firmar todo. Guardé la pluma con calma. Hemos gastado dinero en arreglos. Pintamos, pusimos repisas, cercamos el patio para los niños. Esto fue un esfuerzo compartido. «No para mí», dije. Verónica intervino. Su voz temblaba. «Los niños están devastados. No entienden por qué haces esto. Tú eras parte de nuestra familia». La miré por primera vez. Ya no vi poder en ella. Solo desconcierto. Y yo entendí cuando cambiaron mi sillón sin avisar. Cuando guardaron mis fotos. Cuando me asignaron tareas como si fuera su empleada. Esteban tragó saliva. Pensamos que era lo mejor para todos. Queríamos que no estuviera sola, pero no me preguntaron si quería compañía o respeto. Decidieron por mí. Verónica se inclinó hacia mí, las manos entrelazadas. «Podemos arreglarlo. No tiene que terminar así. Podemos hacer espacio. Podemos hablar más». Me acomodé en la silla. La madera crujió. «Ustedes ya decidieron», dije sin levantar la voz. «Ahora yo también». El silencio que siguió fue absoluto. Ni el agente ni Maribel se movieron. Esteban bajó la mirada, apretó los labios como si estuviera conteniendo algo. Verónica se dejó caer en el respaldo de la silla, los ojos vidriosos, pero sin lágrimas reales. El comprador, una pareja joven sentada a un costado con sus papeles listos, carraspeó. El agente les indicó que firmaran. Ellos lo hicieron rápido, intercambiando miradas nerviosas, como si no estuvieran seguros de si compraban una casa o una historia. Cuando se estampó la última firma, el trato quedó sellado. Esteban se quedó inmóvil con las manos sobre los muslos. Verónica tomó su bolso con un movimiento brusco. Nadie dijo adiós. Me levanté con lentitud, presionando ambas palmas contra la mesa para impulsarme. Maribel me acompañó hasta la puerta. «Fue más limpio de lo que esperaba», murmuró. «Más firme de lo que muchos logran». No respondí. Afuera el aire era fresco, casi liviano. Los compradores ya admiraban las rosas del porche que planté hace 15 años. Pasé junto a ellos sin decir palabra. Ya no eran mis rosas. Subí al coche. Encendí la radio sin volumen, solo por costumbre. Me quedé ahí unos segundos mirando las manos sobre el volante. No temblaban. Había cerrado algo. No solo una casa. Había cerrado un ciclo de años en los que creí que ceder era la forma de amar.
que adaptarme era más noble que pedir, que callar era más fuerte que poner límites. Ahora lo sabía, poner límites no rompe a una madre, la reafirma. Y mientras me alejaba por la avenida con el letrero de vendida aún colgando en la reja, supe que acababa de recuperar algo que me habían quitado en voz baja durante años. Mi centro, mi nombre, mi paz. La llave giró con suavidad. Era nueva, reluciente, aún sin el desgaste de los días. La puerta crujió al abrirse como si estirara los huesos por primera vez en años. La casa era pequeña, sí. 2 recámaras, una cocina angosta, un pasillo corto y un porche que se tambaleaba con cada paso. Pero cuando puse el primer pie dentro, sentí que el aire era distinto. No olía a memoria, sino a comienzo. No había voces en las paredes ni marcas en los zócalos que contaran historias que no me pertenecían. No había fotos familiares colgadas sin mi consentimiento. No había instrucciones ocultas en cada mirada. Solo había silencio y espacio. Pasé los primeros días con cajas abiertas y una lista en mano. Elegí qué se quedaba y qué no. El sillón azul sí. Las tazas viejas sí. Las fotos no. Ni una. No porque guardara rencor, sino porque no necesitaba recordarlo todo para seguir. Pinté las paredes de un tono salvia suave. En la recámara colgué una acuarela de un barco en mar abierto. En el pasillo un retrato abstracto de una mujer sin rostro. Me gustaba pensar que podía ser cualquiera. O tal vez, finalmente yo. Puse mi máquina de coser junto a la ventana donde la luz del sol dibujaba líneas claras sobre el suelo. Compré un escritorio de segunda mano que me recordaba al que usaba mi padre, con cajones que chirriaban, pero no se negaban a abrir. Cada rincón empezaba a parecerme familiar, aunque no me contara historias antiguas. A veces me sorprendía a mí misma caminando más lento por el pasillo, escuchando el sonido de mis propios pasos. Nadie interrumpía. Nadie cruzaba con prisa. Nadie me pedía solo un favor rápido. El primer desayuno en esa cocina fue silencioso. Pero no un silencio frío. Era un silencio lleno de presencia. Me serví café en una taza desportillada, tostadas con mantequilla y nada más. Me senté en la mesa y no supe qué hacer con tanto tiempo libre. Así que simplemente lo dejé pasar. Me sentía extraña, como si me hubiera puesto una prenda que no sabía si me quedaba bien. Pero no era incomodidad. Era algo más parecido a la piel que se estira tras quitarse un vendaje, una mezcla de alivio y sensibilidad. Me sentía expuesta, pero también viva. Una vecina Clara se acercó a presentarse el segundo día. Una mujer de unos 60, de ojos amables y voz ronca. Me trajo pan dulce y una bolsa de limones de su jardín. No preguntó de dónde venía. Solo dijo: «Bienvenida. Aquí nadie se mete mucho, pero si necesitas algo estoy al lado». Le sonreí. Sincera. Porque no necesitaba explicarme. No más. Por las tardes me sentaba en el porche con una libreta en blanco. No escribía nada. Solo observaba. Las gaviotas, los niños en bicicleta, el viento moviendo las cortinas. A veces tomaba té, a veces solo respiraba. Una noche, mientras doblaba ropa limpia, me sorprendí tarareando una canción sin darme cuenta. Era algo simple, de cuando Esteban era niño. Me detuve un momento esperando el pinchazo habitual de culpa. Pero no llegó. Solo una sensación tranquila, como si esa canción no le perteneciera a él, sino a mí. Y entonces lo supe, no me sentía culpable. No me sentía mal por haber cerrado una puerta. No me dolía haber elegido otra. Porque por primera vez en años lo que sentía era simple y claro libertad. La casa no tenía fantasmas. Porque yo ya no llevaba ninguno conmigo. Una semana después de mudarme, mis manos ya sabían volver a la tierra. Compré macetas de barro en el mercado y semillas de albahaca, romero y caléndula. Las coloqué sobre el porche alineadas como pequeños soldados verdes, esperando instrucciones. Volver a escala a ensuciarme las uñas con tierra húmeda fue como recuperar una parte de mí que había quedado dormida. No era solo jardinería,
Era una forma de afirmarme aquí estoy, y esto crece porque yo lo cuido. Volví también a la costura. Saqué retazos de telas guardadas en una caja desde hacía años, muchos heredados de mi madre. Empecé por algo sencillo, un cojín para la silla del escritorio, luego una bolsa para el pan, después un mantel pequeño con bordes imperfectos. No me importaba que quedaran torcidos. Lo importante era el gesto de crear algo con mis manos. Algo que nadie me pedía, que nadie juzgaba, que solo era mío. Y luego una tarde volví a escribir. No cartas, no reclamos. Solo párrafos sueltos, pensamientos que nacían sin urgencia. Los escribía en una libreta nueva de tapas lisas, sin rayas. A veces eran frases sueltas. La libertad no siempre suena como victoria. A veces suena como un reloj que no apura. Otras veces eran recuerdos que necesitaba mirar desde otra distancia. Me descubrí menos amarga de lo que temía, más lúcida, más serena. Ignacio llegó una tarde de sábado con una bolsa de naranjas y una receta escrita en papel arrugado. Traje ingredientes, pero necesito cocina, dijo al cruzar la puerta. Llevaba camisa clara y ese sombrero ridículo que usaba cuando enseñaba clases de verano. Lo invité a pasar sin ceremonia. Cocinamos juntos. Él cortaba, yo removía. Me contó que su nieta ya aprendió a leer y que piensa adoptar un gato. Yo le hablé de la vecina Clara de las plantas del mantel que me salió torcido. La conversación fluyó como si hubiera estado esperando mucho tiempo bajo el agua y al fin encontrara su cauce. Cuando probamos el pollo al limón que él había preparado, lo miré y dije: «Está bueno, pero el mío tenía más ajo». Ignacio sonrió. «Siempre fuiste exigente. Por eso me gustabas», lo dijo sin tensión, como quien menciona un hecho climático. No respondí de inmediato. Me limité a mirarlo a los ojos y a sonreír. No recuerdo haberlo sabido. No hacía falta. La comida siguió en silencio amable. Ninguno intentó estirar el momento más de lo que debía. Cuando se levantó para irse, me ayudó a recoger los platos. En la puerta, antes de marcharse, se detuvo. «Te ves distinta», dijo. «Distinta como si por fin estuvieras en tu propia piel». Esa noche me senté frente al espejo del tocador. Me observé sin maquillaje, con las líneas marcadas en la frente, las manos arrugadas, los ojos más tranquilos. Pensé en todo lo que había cambiado y en lo mucho que había costado volver a mí. Ignacio tenía razón. Ya no era solo Amalia la madre, ni Amalia la señora mayor que sobraba en su casa, ni la que sacrificaba espacios con tal de evitar conflictos. Era de nuevo Amalia, la mujer que plantaba, que bordaba, que escribía, la mujer que cocinaba con amigos y no con miedo. La que escuchaba el silencio no como castigo, sino como compañía. Y por primera vez en muchos años supe que no me faltaba nada. Porque en este lugar, con mis manos sucias de tierra y mi corazón sin grilletes, ya no me buscaba a través de los demás. Me encontraba a través de mí. Fue un miércoles por la mañana cuando tocaron la puerta. No esperaba a nadie. Ignacio solía avisar, y Clara, la vecina, nunca llegaba sin su bolsa de limones como excusa. Miré por la mirilla con cautela, y tardé unos segundos en reconocer a esa figura erguida, el peinado cuidadosamente armado, el bolso caro colgando del brazo. Rosario. Abrí la puerta con lentitud sin invitarla a pasar. «Buenos días, Amalia», dijo con una voz más baja de lo habitual, casi amable. Asentí. Esperé. «¿Puedo pasar un momento? Prometo que no vengo con drama». Me hice a un lado. No por cordialidad, por curiosidad. Se sentó en la silla frente a la ventana como si no recordara haberme quitado espacio en otra vida. Miró a su alrededor inspeccionando con ese gesto de quien evalúa sin elogiar. No dijo nada durante un instante. Luego, sin más, soltó: «Verónica no sabe que estoy aquí». Me crucé de brazos. «No me sorprende», suspiró. Un suspiro largo, de esos que anuncian giros no planeados. «No estoy de acuerdo con lo que hicieron, ni con cómo te trataron, y tampoco con lo que ella publicó en redes.
Me pareció innecesario. Silencio. Pero tampoco tengo a dónde ir. Me miró directo sin pestañear. Pensé, tal vez podríamos vivir juntas. Solo tú y yo. No molestaría. Podría ayudar. Cuidarnos entre nosotras. La propuesta flotó en el aire como una hoja que no termina de caer. Rosario, la misma que usó mis tazas sin preguntar, que guardó mis cosas en cajas sin nombre, que alguna vez me llamó señora en mi propia casa, ahora pedía refugio. Me acerqué al aparador, serví 2 vasos de agua. Uno se lo dejé en la mesa. No bebió. Yo sí. No me lo esperaba de ti. Dije al fin. Lo sé. Y tampoco estoy enojada. Ella alzó las cejas sorprendida, casi decepcionada. No tengo espacio aquí, Rosario. Continué. Pero más allá de eso, creo que ambas ya tuvimos suficiente de esta historia. No me odias, murmuró como si le costara entenderlo. No, pero tampoco me interesa repetir lo mismo con distinto guión. Se removió en la silla incómoda. No tienes curiosidad por saber qué pasó con Esteban o Verónica. Sé lo suficiente. Están peleados. Esteban está durmiendo en casa de un amigo. Verónica no me habla desde que dije que la publicación fue una torpeza. Asentí. Sin juicio. Solo escuchando. No vine por lástima, Amalia. Vine porque en el fondo creo que tú y yo podríamos entendernos. La miré a los ojos. Tal vez sí, pero ya no tengo energía para relaciones en las que una siempre tiene que sostener el equilibrio. Ella bajó la vista. Tocó el borde del vaso como si esperara que el agua le diera una respuesta. Gracias por abrirme la puerta, dijo finalmente. Gracias por tocarla, respondí. La acompañé hasta el umbral. Se fue sin apuro, pero tampoco con esperanza. Al girar en la esquina ni siquiera miró atrás. Cerré la puerta con suavidad. No por miedo, por respeto. A mí, a mi paz, a esta casa que no necesita más ruido del que yo elija. Y por primera vez comprendí que decir no también puede ser una forma de cuidar. No a otros, a una misma. La carta llegó un lunes sin previo aviso, sin remitente visible. El sobre era simple, doblado con cuidado, con mi nombre escrito en tinta azul. Mamá decía. Nada más. La abrí con las manos secas por el jabón de lavar trastes. Me senté en el porche con la manta sobre las piernas y empecé a leer. No sé si estás lista para leer esto. Tal vez no lo estés nunca. Tal vez ni siquiera lo abras. Pero necesitaba escribirte sin que me interrumpieras, sin que me miraras con esos ojos que a veces me hacían sentir como un niño otra vez, aunque tuviera casi 40 años. No te escribo para pedirte perdón. No porque no sienta culpa, sino porque no sé si tengo el derecho. Solo quiero explicarte lo que nunca supe cómo decirte frente a frente. Me sentí atrapado. Por Verónica, por los niños, por las expectativas, por lo que creía que tú esperabas de mí. Siempre traté de complacer a todos, de que todo funcionara como solía decirte. Y en ese intento, me olvidé de ti. O peor aún, te traté como si fueras parte del problema, cuando solo estabas intentando existir dentro de lo que tú misma construiste. No vi el daño que causaba hasta que fue demasiado tarde. No escuché tus silencios. No entendí tus gestos. Asumí que siempre estarías. Como un mueble firme, como una pared. Cuando llegamos y tomamos la casa, no me detuve a pensar en lo que significaba para ti. Para mí era lo práctico. Para ti era tu historia. Sé que lo perdiste todo para volver hasta empezar. Y aunque no espero entrar en esa nueva versión de tu vida, quería que supieras que leí la cláusula que firmamos hace años. La firmé sin pensar, como muchas cosas. Pero tú sí pensaste. Y hoy lo respeto. No te pido que me respondas. Solo que sepas que en silencio también yo estoy cambiando. A mi manera. Tarde sí, pero sincero. Estuve sentada mucho rato después de terminar de leer. El papel temblaba entre mis dedos, no por frío, sino por el peso de lo no dicho. No lloré de rabia ni de tristeza. Lloré por lo que fue y por lo que no será.
por lo que aún duele y por lo que ya no duele tanto. Subí a la cocina, saqué una vieja caja de té de lata, la que usaba cuando Esteban era pequeño, y me pedía galletas con canela. Adentro guardaba pocas cosas: un dedal de mi madre, un botón dorado sin par, un recorte de periódico, donde alguna vez me mencionaron como directora del año. Doblé la carta con delicadeza y la puse encima de todo. Cerré la tapa. No la sellé, no la escondí, solo la guardé. Como se guarda algo que no se olvida pero que ya no define. No hubo reconciliación, ni promesas, ni reencuentros dramáticos en estaciones de tren. Pero hubo cierre. Y a veces eso es todo lo que se necesita para seguir caminando, sin mirar hacia atrás. Era una tarde templada, de esas que no exigen nada. El sol caía con suavidad sobre las macetas y la calle estaba tranquila, con algún ladrido ocasional y niños en bicicleta dando vueltas sin rumbo. Yo estaba sentada en el porche arreglando hilos en una caja de madera, cuando la vi pasar la vecina nueva, la del departamento de enfrente, con una mochila colgada al hombro y las llaves tintineando en la mano. Nos habíamos saludado un par de veces. Se llamaba Mariana, y según me dijo una vez, estudiaba diseño de modas mientras trabajaba medio tiempo en una tienda de telas. Jovencita de unos 23, con mirada curiosa y voz algo tímida. ¿Eso es una máquina de coser antigua?, preguntó ese día, señalando la que tenía en el rincón del porche. Asumo que para ti sí lo es. Para mí fue moderna. Hace 30 años. Ambas reímos sin formalidades. Se sentó conmigo a charlar y, entre una cosa y otra, me contó que estaba ahorrando para comprar una máquina usada, que le costaba practicar en la escuela porque las compartían entre muchas. Habló con ese brillo que uno solo tiene cuando aún no lo han aplastado del todo. La miré un momento. Luego miré mi máquina, la misma que rescaté de un armario cuando me mudé aquí. Hacía semanas que no la usaba. Me quedaba grande el gesto. No porque doliera desprenderse, sino porque había que hacerlo con intención. «Es tuya si la quieres», dije casi como quien ofrece un vaso de agua. Mariana parpadeó. «¿Cómo llévala? Está vieja pero funciona. Con cuidado y paciencia hace maravillas». Se tapó la boca con una mano como si no supiera si reír o llorar. «¿En serio?», asentí. No necesitaba convencerla, ni justificarme. La ayudé a cargarla hasta su departamento. No le pedí nada a cambio. No le di un discurso. Solo le dije que la cuide y que si un día cose algo que ame me lo muestre. Cuando cerré la puerta, el silencio volvió a abrazar la casa. Me di cuenta de que no había nadie para presenciar lo que acababa de pasar. Y me gustó así. No hacía falta aplausos ni testigos. Solo honestidad. Al día siguiente decidí visitar la secundaria donde trabajé más de 20 años. No como un homenaje. Solo por impulso. Toqué la puerta de dirección. Me atendió una joven que no conocía. Me presenté y sonrió como si le hablara de una historia que le contaron pero que no vivió. Me ofreció café. Lo acepté. Cuando salía del pasillo principal, una voz me detuvo. «Profesora Vargas». Me giré. Era una mujer de unos 30 y tantos, con el cabello recogido en una trenza y un gafete de visitante colgado al cuello. Me miró con los ojos muy abiertos. «Soy Paula Menéndez. Fui su alumna. Año 2005. Usted fue la que me dijo que podía estudiar literatura, que mi voz valía». Tardé un segundo en recordarla, pero sí, ahí estaba, callada, inteligente, con cuadernos llenos de garabatos poéticos. Sonreí. Ella también. Nos abrazamos con esa mezcla de emoción y pudor que tienen los reencuentros sinceros. «Ahora soy maestra», también dijo, en un colegio pequeño. Siempre pienso en lo que usted nos decía sobre la dignidad de la palabra. Lo repito, a veces hasta con su tono. Salí de allí con el corazón en orden. No por nostalgia, sino por confirmación. Porque a veces una frase dicha hace 20 años puede seguir viva sin que una lo sepa. Caminé de regreso a casa sin apuro. No necesitaba contarle a nadie.
No tenía que probar nada. Y por primera vez entendí que no debía nada a casi nadie. Ni explicaciones, ni disculpas, ni más espacio del que quisiera dar. Porque en el fondo, eso era la libertad, poder irse y volver, sin testigos, sin deuda. El sol de la mañana entraba despacio, filtrado por las cortinas ligeras que colgué hace apenas un mes. Era tibio, sin urgencia. Las plantas del porche ya mostraban brotes nuevos. La albahaca más alta, el romero más fuerte. Les hablé en voz baja como hacía mi madre, como si entendieran que cuidar no siempre es sinónimo de sacrificarse. Regué una por una con el agua justa sin excesos. Después volví a entrar, puse a calentar agua y saqué mi taza favorita, la desportillada. Esa que Esteban rompió cuando tenía 8 años y trató de esconder detrás de los vasos grandes. Yo la encontré, claro. Pero no la tiré. La pegué con pegamento blanco. Y desde entonces fue la que usaba cuando necesitaba recordarme que no todo lo roto debe desecharse. Me senté en la silla junto a la ventana esa que da a la calle tranquila, donde los pájaros aún cantan, a media semana. Apoyé los pies descalzos sobre el tapete tejido y tomé un sorbo de té. Manzanilla con cáscara de naranja. Simple. Suficiente. Encima de la repisa había una sola fotografía. Una. Esteban a los 6 años empapado tras una tormenta de verano, riendo con la boca bien abierta, los brazos extendidos como si pudiera volar. No estaba ahí para idealizarlo, ni para añorar nada. Estaba ahí porque esa risa sí era verdad, porque ese niño aún vivía en algún rincón de él, aunque hoy fuera un hombre perdido entre decisiones y silencios. Lo observé largo rato. Nunca lo odié, ni siquiera cuando me borraron de mi propia casa, ni cuando decidieron sin mirarme, ni cuando su voz se llenó de excusas disfrazadas de amor. Pero hoy por fin me elegí a mí misma. No fue una victoria escandalosa, no hubo aplausos, solo una puerta cerrada en su momento, justo una maleta con lo justo, una casa con paredes nuevas y un silencio elegido. No quise venganza. Quise espacio. Y ahora lo tengo. En esta casa no hay gritos, ni fotos obligadas, ni roles impuestos. Solo decisiones suaves, plantas que crecen sin testigos y objetos que tienen historia, pero no peso. Lo que permanece en mi nombre no es una propiedad. No es un hijo, ni una posición, ni un deber. Lo que permanece en mi nombre soy yo. Mis manos con líneas que cuentan. Mi voz que ya no tiembla, mi dignidad intacta, y esta taza desportillada que sigue siendo útil, que sigue conteniendo calor, igual que yo. Miré por la ventana una vez más antes de cerrar los ojos. No pensé en lo que dejé atrás. Pensé en todo lo que florece cuando por fin una se elige.